Noches, compañeros y compañeras. Hoy es lunes 6 de junio del año 2022. Voy a poner esto acá, 6 de junio. Ay. Ok, bueno, para el día de hoy teníamos programado lo que es precisamente el wiki colectivo, ok, que es esta parte de acá. Yo espero que ya hayan contestado todo, ¿verdad? Para ellos se les dio la semana pasada y parte de la antepasada para que lo contestaran con la mayor tranquilidad del mundo. Antes de que empecemos, pues quiero dar la última indicación de lo que consiste en el examen. Por mientras van ingresando. Primero que nada, pues nosotros tenemos el examen programado para el día 8, o sea, el miércoles a la hora de clase, ¿verdad? Ustedes lo único que van a hacer es ingresar aquí como una recomendación de tipo general. Pues no prendo la computadora a las meras 8. Es un error hacer eso. Entonces traten de estar unos minutitos antes de que empiece la clase para arrancar en tiempo y forma. Esto se lo digo porque el sistema se cierra. Una vez se cerró, pues ni modo. Ya no pueden accesar otra vez. Entonces sí les pido en ese sentido que ingresen por lo menos, yo diría unos 5 o 7 minutos antes. Que estén ahí navegando y esperando a que sea la hora para arrancar, ¿verdad? Otro consejito también que yo les daría es el tema de tomar en cuenta el tiempo. Como estos son exámenes cronometrados, pues es importante tomar ese punto en consideración, ya que se cierra. Entonces, si se cierra, pues ni modo. Otro aspecto es el tema de, bueno, ustedes bien saben que la plataforma del campo virtual a veces falla y eso es inevitable controlar eso. Yo no puedo controlar eso. Ahora, si se llega a dar ese escenario de que la plataforma falle, entonces no sé si está la compañera que administra el grupo, perdón, el compañero o compañera. Creo que es Ariel. ¿Está por ahí Ariel? No. Hola, hola. No está Ariel. Bueno, si se llega a ese escenario, entonces, no sé si quieren que agregue a alguien más aparte de Ariel para que, eh, pues, tengamos esa comunicación. Hola, hola. Sería lo más recomendable, Lee. Sí, porque yo veo que Ariel está como muy faltista. Ok, vamos a ver. Sí, que a veces se ofrecen. Yo voy a ver el enlace y a la hora de estar ahí, ni está. Es que, ¿alguien que se quiera ofrecer? Hola, hola. Póngame a mí, Lee, Eric Núñez. Eric Núñez. Sí. El número Eric. 33, Ujú, 71, ujú. 38, 47. 38, 47.
Así está bien, 33, 71, 38, 47. Sí, Lick. Ok. Yo en todo caso te mando un mensaje. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿qué les estaba comentando? Si se da el escenario de que el campo virtual falle, es algo que uno no puede controlar, pues. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo me voy a comunicar con Ariel o con Eric y les voy a decir, bueno, el examen se posterga. Eh, como está programado para el día miércoles, se posterga para el jueves. Así. Y yo no es que postergo el examen para unos y para otros no. O sea, yo soy práctico, o todos en la cama o todos en el piso, así soy yo. Entonces no es que le programo a unos sí y a otros no. Mírele que a mí, póngame a otra hora, a tal día, a tal hora no, eso no. O sea, yo programo de un solo para todos. No es para una persona en particular. Entonces, eso sucedería. Simplemente corro el examen de un día para otro, nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Entonces, para ir arrancando, no sé si ya estamos todos, tenemos que estar. Creo que nos quedamos con el grupo 6, ¿no? 666, Kimberly. Pregunta, Kimberly, ¿está por ahí Kimberly? Hola, Lick, buenas noches. Kimberly Valladares, ¿se lograron conectar la gente o no? Sí, Lick, ya trabajamos. Ahí mi compañero ya está listo para... ¿Quiénes ya dieron señales de vida? Ya le digo los nombres, Lick. ¿José Mario y Angie? ¿O Lorena Godoy? Aquí estoy, Lick. Lick, deme un segundo. Igual, presente Lorena. Ah, ok. Angie Montoya aquí también presente, licenciado. Ok. Bueno, la lógica de estas intervenciones es, bueno, que cada quien, pues, haga su aporte, ¿va? Si lo quieren hacer de forma individual o quieren aportar de forma grupal, pues, no tengo ningún problema con eso. Entonces, arranquemos con el grupo 6. ¿Qué nos tienen que decir sobre las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? ¿Y cuáles son las fuentes de investigación? ¿Qué nos pueden decir de eso? Muy a grandes rasgos de eso. Hola, hola. Permítame un segundo, Lick. Bueno, según lo que yo pude investigar, licenciado, los tipos de investigación, cómo se originan desde hace mucho tiempo. Las investigaciones vienen originándose desde tiempos, hace mucho tiempo, las cuales se han ido desarrollando a través de la historia. Eso es algo de lo que yo pude investigar. Ahora bien, con las investigaciones cuantitativas, son aquellas investigaciones las cuales nos permiten elaborar ciertos estudios de conocimiento. ¿Me escucha, Lick? Sí, lo escuchamos. Adelante, siga. Hola. Siga, siga. Pues, bueno, siguiendo con las cuantitativas, estuve investigando que son investigaciones las cuales se hacen a través de una estrategia de investigación, se hacen a través de recopilación de análisis de datos, de información, análisis de una recopilación de muchos datos a partir de ciertos enfoques. Ya después, con lo de las investigaciones cualitativas, se dice que las cualitativas son
ya de un modo como de observación, ya no son investigaciones para guardar con datos numéricos, no son investigaciones, son unas investigaciones un tanto más como empíricas, por así decirlo, mientras que las cuantitativas son investigaciones las cuales se pueden guardar en estadísticas, ya sea haciendo censos o haciendo ciertas estadísticas sobre un tema específico. Ok. ¿Alguien que quiera opinar sobre las mixtas? Un enfoque mixto, ¿qué vendría a ser? Bueno, según lo que yo estuve investigando también, un enfoque mixto es como la utilización de ambos métodos, de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa. No necesariamente para realizar una investigación mixta, no necesariamente tienen que ser 50% cuantitativa y 50% cualitativa, sino que pueden irse apoyando una sobre la otra. Por ejemplo, datos los cuales se pueden cuantificar, datos como, por ejemplo, en una investigación, el nivel de pobreza de nuestro país es algo que se puede cuantificar, pero ya por ejemplo, otro tipo de preguntas como, ¿qué le podría decir? Por ejemplo, hay investigaciones las cuales solo son meramente verbales o empíricas. Entonces, en las investigaciones mixtas, lo que se hace es que se utilizan ambos métodos para llegar a una investigación un tanto más concreta. Sí, está bien. Te puedo dar un ejemplo. O sea, uno puede combinar entrevistas de forma estructurada o no estructurada. Cuando yo hablo de estructurada o no estructurada es que, por ejemplo, yo llevo un papel con una serie de preguntas. Correcto. Y voy chequeando. Cuando hablo de una entrevista no estructurada es que tengo en la mente las preguntas, pero las voy lanzando en una especie como de plática, en una conversación, sin que yo necesariamente lleve como un apunte, simplemente que estamos conversando. Entonces yo voy agarrando la idea de lo que usted me va diciendo, ¿verdad? Eso es una entrevista estructurada, no estructurada. Ahora, como usted bien decía, por ejemplo, en el tema de, digamos, para analizar la pobreza, como el tema que usted tocó. Correcto. No puede sacar datos, y esos datos los puede brindar el INE. Te puedo dar un ente estadístico, o podemos sacarlo de organismos internacionales, que hay infinidad de organismos que miden la pobreza. Ahora, Y ese tipo de mediciones es ahí cuando se refiere a las investigaciones cuantitativas, porque hay datos numéricos y estadísticos de ciertos temas de investigación. ahora, bien, todos los entes estadísticos usan algo que se llaman indicadores. Todos ellos usan eso. Estos indicadores van año con año, o sea, el mismo indicador, digamos, desde el 2000 hasta el 2022 lo van midiendo y es el mismo indicador. Entonces va midiendo las fluctuaciones que tiene ese indicador a lo largo del tiempo. Entonces ese indicador puede ser que en su momento vaya creciendo o vaya decreciendo. Eso va a depender, ¿verdad? Pero la idea es medir un indicador. Eso es la base estadística. Ahora, ¿cómo puedo complementar esa base estadística? Bueno, precisamente con observación, con entrevistas, con grupos focales, con experimentos, y uno va midiendo eso. Uno puede decir, la pobreza de Honduras es sistémica, es propia del país. Pero como uno la comprueba,
Entonces, ahí donde entran una serie de herramientas que uno puede aplicar. Mucha gente, yo por ejemplo, yo vi un estudio racista, por cierto, de que se implementó en Harvard, que decía que el migrante que llega a Estados Unidos es menos inteligente por su naturaleza. Entonces uno queda pensando, ok, ¿en qué se basa esta gente para decir hacer esa afirmación? Correcto. O sea, entonces es como decir que un hondureño es menos inteligente que un japonés, o que un nicaragüense, comparándonos a nivel centroamericano o a nivel de toda América, un nicaragüense es menos capaz de innovar. Ok, entonces, ¿cómo uno puede asociar eso? Entonces, a lo que quiero yo decir es, bueno, si uno hace un argumento, uno tiene que sustentarlo. ¿Va? Claro, ¿va? Si nos vamos a la mera ciencia como tal, no hay, y analizamos el cerebro de un japonés con el de un hondureño, no vamos a encontrar diferencias. Entonces nos trasladamos al punto, a un punto que se llama, que es algo en lo que los investigadores no deben de caer, que es en la presunción, en asumir, en hacer lo que se conoce como un juicio de valor. Que un juicio de valor, miren lo que significa juicio de valor. Se basa en la visión personal de quien los emite. Pueden ser morales, éticos, políticos, religiosos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es un juicio de valor? Un juicio de valor es algo, es como tirar una predicción de algo sin tener datos. Una predicción apresurada. Esos son juicios de valor. Entonces uno no debe de caer en eso sin antes obtener los datos y hacer. ¿Cómo uno puede valorar, por ejemplo, la situación de una empresa? Solo con los chismes o con lo que uno escucha. No, uno tiene que sentarse y levantar instrumentos. Porque si me voy a los chismes o lo que me diga un empleado más otro empleado y solo me voy a los chismes y ya con 2, 3 chismes yo me hago ya una idea de la empresa, estoy emitiendo un juicio de valor porque no me he ido a los papeles, no me he ido a los documentos, no me he ido a los informes y no me he ido a presupuestos, a analizar cómo estamos con presupuestos, a analizar cómo estamos con el tema pues, de la ejecución, si estamos completando la misión y visión. Una forma más integral de tirar una opinión. Creo que tenía Eric una opinión que decir. No digo un aporte de repente que hay gente incrédula que de repente por ser una universidad prestigiosa, como lo que es Harvard, pues de repente tiende a creerse los artículos que pueden tender a tirar ellos. ¿No? Es correcto. Hay muchos prejuicios, pues. Por ejemplo, otros prejuicios pueden decir, y se los digo lo que uno puede percibir en el mercado. Como salen de la autónoma, son menos preparados que los de Unitec. Y eso no es cierto. O sea, la preparación y la formación de los alumnos, hay un cierto grado, vamos a decirlo, a las universidades se les evalúa de varias formas, ¿verdad? Pero hay una evaluación que se hace a nivel institucional, o sea, evaluando la institución que lo formó. Pero también se debe de hacer una evaluación de tipo individual para ver si esa evaluación de tipo individual corresponde a los datos o los resultados que emite la universidad. Entonces, hay varias valoraciones que uno puede emitir, porque por ejemplo uno ve en los medios eso, y uno dice, no, esto no es cierto. Entonces, uno tiene que evitar caer en esto, en lo que son juicios de valor. ¿Y cómo uno evita eso? Bueno, usando los instrumentos que bien mencionaba el compañero José Mario. Entonces, esta es la forma de. Licenciado, Dígame. un aporte. En esto de los juicios de valores, creo que son bien dados en empresas al momento de entrevistas.
Por ejemplo, yo estuve trabajando en una empresa, la cual estaba en la contratación de ingenieros y me pareció muy curioso que le daban prioridad a ingenieros egresados de la Universidad Autónoma que de otras universidades. Ujú. Y usted se va a encontrar diversos escenarios, ¿verdad? Pero eso, como te digo, José, son juicios de valor. Juicios de valor o son paradigmas que tiene la gente sobre un determinado, sobre las personas, ¿verdad? Y esos juicios de valor se tienen que eliminar. Es como la mentalidad que tuvo mucho tiempo el estadounidense sobre las personas de color, que pensaban que eran personas inferiores a ellos. O el hecho de pensar de que una mujer no puede hacer las mismas actividades que uno en materias, en campos como, por ejemplo, la economía o gerenciar una empresa o inclusive gerenciar un país. Bueno, ya tenemos el ejemplo de Xiomara Castro, que está gerenciando a nosotros un país y eso lo miro muy bien, muy saludable. Hay que quitarnos esos paradigmas. Entonces, todos esos paradigmas se eliminan. Gracias a Dios, pues, bueno, ya tuvo Estados Unidos un presidente de color. Muy probablemente dentro de poco tiempo va a tener una presidenta de color. Kamala Harris es bien, un fuerte potencial. Ahí se van a acordar de mí cuando ella sea presidenta. Bueno, Pero siguiendo. Ajá, dígame. todo eso va cambiando por por la percepción que vaya teniendo la nueva sociedad, porque hace 50 años, 40 años, era imposible ver este tipo de personajes representando un país. Es correcto, es correcto. Así es, José Manuel. Pero todo esto va cambiando cuando uno aplica herramientas empíricas que nos ayuden a sustentar nuestro pensamiento. O sea, uno no puede decir o argumentar una cosa si uno no tiene la evidencia en la mano. Por ejemplo, es muy cierto lo que dice Milton Benítez del perro amarillo. Muy, muy cierto. La forma, pues, de exponer a alguien o acusar a alguien es con evidencias, es con pruebas. O sea, la forma de sostener una idea, sostener una investigación, es con evidencias, no con juicios de valor. Eso no sirve para nada. No con lo que yo creo. Caemos en esa parte de lo que, yo creo que es esto. Pero al momento de evidenciarlo, pues nos destruye, nos despedaza. Suposiciones. Son suposiciones, exactamente. Yo, por ejemplo, les puedo comentar. Yo tuve en el trabajo, en un trabajo hace mucho tiempo, bien estructurado, bien fundamentado teóricamente. Y llegó en el gobierno se da de todo. En el gobierno entra gente que no es preparada, gente de dedo, de todo. Y llegó una persona que yo sabía que no era preparada a criticar el informe mío, el informe que yo había elaborado. Y pues, como yo ya sabía que estaba bien fundamentado teóricamente, llegó esa persona a decirme que el informe estaba mal hecho. Entonces, la primera pregunta que yo le hago, ¿por qué está mal hecho? Es que está mal hecho porque y empieza con una trabadera de palabras. Sí, pero ¿por qué está mal hecho? Según usted, ¿por qué está mal hecho? Explíquemelo teóricamente. O sea, ¿en qué teoría se basó usted para decir que esto está mal argumentado? Miren, la puse toda roja porque al final no me pudo argumentar por qué estaba mal hecho. Entonces yo le fundamenté parte por parte todo por qué había salido tal cosa de tal informe. Entonces a la larga, ¿qué creen que hizo? Lo dejó tal cual el informe. Lo dejó igual. ¿Por qué? Porque no pudo hallar. Ella
entró con una posición de decir, aquí soy la que mando yo, pero se dio cuenta que estaba bien fundamentado. Entonces, esto es lo que le digo yo, si usted fundamenta bien su investigación, nadie lo va a poder debatir. Sigamos entonces. Grupo 7, Linda, Ian, Preséntele. Gladys y Kevin. Hazme un favor antes de que se me olvide, compañeros y compañeras. Márquenme aquí, en el campus, la asistencia. Es que yo creo que se me va a ir el tiempo. Aquí. Se van a donde dice asistencia. Asistencia sincrónica. ¿Me siguen todos? Sí, Y marcan asistencia a ustedes ahí de forma manual, por favor. Linda Beverly. Dígame, Linda. No, era que me mencionó por lo del grupo, pero ya. Ah, ok, ok. Entonces, marquen su asistencia a todos los presentes, por favor. Aquí. Y ponen entrar sala y presente. Es que no nos va a dar tiempo de pasar asistencia. Ok, sigamos entonces con el tema de la clase. Solo le dan aquí, por favor, presente y enviar. Y ya, listo. Eso es todo. Ok, grupo 7. ¿Cuáles son las vaguedades iniciales? ¿A qué nos referimos con eso? Vaguedades iniciales. Principalmente vemos que la idea es como decir el inicio para una investigación, porque estamos hablando de las vaguedades iniciales de las ideas. Ajá. Entonces, Sí. una idea es la que nos proporciona por decir qué vamos a indagar, qué vamos a investigar. Ujú. Y pueden ser espontáneas o surgir como resultado, ya sea de conexiones o de algún tema en específico que nosotros queramos investigar, Ujú. basándonos en situaciones de grupos de personas, ya sea psicológico o sociológico, o de sociedad. Ujú. Sí, las vaguedades, todos nosotros estamos expuestos a tener vaguedades. O sea, como les digo, al momento que nosotros planteamos una investigación es normal, es natural. Yo no conozco a nadie que sea experto en investigar que no tenga inicialmente una idea vaga o por lo menos no bien cementada desde el inicio. O sea, que arranque firme con la investigación y que no la modifique en el trayecto. Es bien raro la persona que vaya directo. El mismo Albert Einstein, en el momento que andaba formulando sus tesis, eh, él también tuvo varios errores. ¿Vale? O sea, al momento de, por ejemplo, formular su tesis de la relatividad, él se dio cuenta que tenía varios errores. Igual nosotros, o sea, al momento de que formulemos una investigación, nos vamos a dar cuenta que hay posibles errores. Hay cuestiones que tal vez no caben dentro de la investigación. Y es bastante normal, bastante normal. Entonces, un investigador ocupa de una serie de herramientas para, vamos a decirlo, aterrizar la idea. Este servidor les va a enseñar una serie de instrumentos que buscan aterrizar las ideas en el sentido, bueno, de definir objetivos específicos, objetivos generales, indicadores, hipótesis, fuentes de investigación, enmarcarlo con un presupuesto, enmarcarlo con un cronograma, enmarcarlo con una serie de datos para que las personas vayan aterrizando la idea. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las investigaciones pues requieren un dinero, requieren tiempo, requieren esfuerzo. Entonces, al inicio uno puede tener una gran idea, pero se ve limitado en función de qué? En función del dinero, en función del tiempo, inclusive de la disponibilidad de información, porque en algunos escenarios puede ser que exista o que sea muy poca o que imaginamos que iba a ser fácil de conseguir y es más difícil, o que en algunos casos es confidencial. Puede ser. Entonces, uno investigador al momento que se da cuenta de eso, pues
debe de ajustar eso. Y eso, a eso es lo que nos referimos con vaguedades. Sigamos. Muchas gracias, Linda. Grupo 8, ¿a qué nos referimos con una investigación previa de los temas? Tengo a Rosy, Berta, Lindsay y María José Argeñal. Sí, Liga, aquí estamos presentes. Ajá. Bueno, con una investigación previa de los temas nos referimos a como, voy a dar un ejemplo primero. Cuando se nos da un tema para investigar, por ejemplo, para un ensayo o algo similar, con exposición, entre nosotros mejor investiguemos el tema, más fácil va a ser para nosotros dar una explicación sobre este tema, como decía Santieri en su libro, que que entre mayor conocimiento haya sobre un tema, más fácil es para nosotros poder explicar este tema. Porque como es como un conocimiento, hay temas que son bien investigados, mientras que hay otros temas de los cuales hay muy poca información. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar en Honduras. El año pasado me tocó realizar un informe sobre este tema y fue impresionante que la cantidad de información que había sobre este tema era sumamente escasa, solo habían como 3 o 4 noticias, ni siquiera eran investigaciones completas sobre este tema, de lo cual debería haber una investigación completa. Es muy buena la explicación. Ajá. Dígame, creo que alguien más quería opinar. Hola, hola. Hola. ¿No? Es correcta la aproximación, Berta. En algunos casos, pues, hay poca o casi nada de información. Como en temas bien puntuales como el que usted acaba de exponer, por ejemplo, cuando es información netamente de Honduras, nosotros tenemos un gran problema como sociedad como tal, y es que investigamos poco. Ese es un gran problema y se lo digo sinceramente, ¿verdad? Hay muy poca información sobre temas muy puntuales relacionados a Honduras. Ahora, ¿en qué se debe de apoyar un investigador cuando eso sucede? Bueno, primero yo ya les di una herramienta que les sirve mucho para investigar. Por ejemplo, RESPO Intelligence. Esta herramienta sirve para ver ver qué autores han escrito sobre un determinado tema. Entonces usted puede armar como una base de datos de autores, yéndose por fechas, aunque yo en este sentido, o sea, sí recomiendo esta herramienta, pero no tanto, o sea, porque esto lo único que sirve es para armar un pedazo del marco teórico. Ahora, si uno enfatiza mucho el tema en algo bien específico sobre el país, recomendaría entonces buscar información sobre instituciones que investiguen sobre ese tema o que tengan alguna relación con el tema que usted está investigando. Si funciona esto, ¿verdad? De investigar la violencia en Internet, sí funciona, pero solo sirve como una referencia breve y corta. En sí funciona lo que les mencionaba, investigar instituciones o hacer entrevistas o en su caso, si hay temas de violencia bien puntual, pues investigar a las víctimas. Entonces, investigar a las víctimas o posibles víctimas o un listado de víctimas para tener una idea del problema. Es similar a las investigaciones que hace el Observatorio de la Violencia. Porque sí, usted se va a encontrar muchas veces que la información es escasa o es confidencial o en algunos escenarios la gente tiene miedo de darla. Como temas bien puntuales. Entonces, para esto hay una serie de técnicas y una serie de herramientas. No sé si querías aportar algo más, Berta. Sí, Lee, como decía, que hay víctimas, bueno, generalmente sobre este tema las víctimas nunca quieren dar su posición porque, pues como se sabrá, ya tienen miedo o a veces, como usted dice, es información confidencial. Pero en cambio hay otros temas que están muy bien puntualizados, muy bien explicados, muy bien
fundamentados científicamente, como ser los temas de medicina, los temas de drogas o algunas veces temas de asesinatos, que son a veces temas que no deberían ser tan, bueno, sí explicados, pero hay temas a los que también se les debería dar una, ¿cómo se podría decir? Una importancia más relevante. Es correcto, es correcto. Yo, fíjese que en el tema de, pues, este es un tema más de derecho, ¿va? Ligado con violencia y ligado pues, imagínense el tema de investigar asesinatos, crímenes o corrupción, ¿verdad? El tema de la corrupción en este país, investigarlo es peligroso. El tema Una de... pregunta. Ajá, dígame. En el caso que dice la compañera, que la violación intrafamiliar está muy poco documentada, se puede hacer un tipo de investigación como para darnos cuenta de qué tipo de personas son las que están como más propensas a sufrir ese tipo de violencia. Fíjate que sí, José. Lo ideal sería, pues, acercarse con los fiscales. Por ejemplo, un contacto directo, ese sería un contacto directo, ¿va? Se podría armar una serie de entrevistas con fiscales, ¿va? Para darte un ejemplo, está el Core 7, ¿va? No sé si conocen dónde queda el Core 7. Sí. El Core 7, bueno, el Core 7 es un ejemplo, ¿va? Entonces, uno se hace el Core 7 aquí en Honduras, pero esta es la subestación especial, estación especial Core 7, ¿va? Entonces, uno se asoma a estas oficinas y uno se va a encontrar con una serie de fiscales, ¿va? Entonces, uno puede hacer un abordaje con los fiscales, ¿va? Inclusive, si ese es el caso, pues, como ahí llegan las denuncias, pues solicitar en su defecto, pues una entrevista, precisamente para investigar eso. O simplemente dejar una ficha de encuesta para abordar temas más puntuales, de tipo investigativo. Ahora, para todo esto hay una metodología, como les digo, pero ese sería un abordaje muy bueno, hacerlo con fiscales o con policías, para ver cuál es la percepción de ellos del tema. ¿No? Y sería una forma indirecta de obtener evidencia. ¿Eh? A eso creo que sería como un buen abordaje. Y luego, si uno tiene la oportunidad, pues, de entrevistar a una víctima, pues, mucho mejor, ¿verdad? Lógicamente, yo entiendo que hay un tema ahí de miedo de dar información. Eso es comprensible. Pero, si esa víctima se siente que dar información pues lo puede comprometer, se puede garantizar el sentido de la confidencialidad de la información llenando una pequeña encuesta sin nombre, ¿verdad? Sin nombre, solo llenando datos. O hacer una plática con la persona para que la persona, sin necesidad de que escriba nada, simplemente en una entrevista no estructurada, pues exponga su punto de vista, sin apuntar nada, ni grabaciones, ni nada, para así obtener una percepción clara del tema que uno quiere abordar. Se llámese un tema delicado como ese, ¿no? ¿Estamos claros con este punto? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, sigamos entonces con el grupo 1. El grupo 1, pues, ¿qué es plantear un problema de investigación cuantitativo? ¿A qué nos referimos con eso? Presente, Reina Guevara. Reina. Sí. Bueno, lo que yo entendí de esa pregunta
es que es como una explicación más detallada del problema. Nosotros nos ponemos a investigar un problema, entonces lo vamos a hacer así bien detalladito y es como afinarlo y ampliar esa idea que nosotros tenemos de investigación. También leí que esto se formula como con una pregunta, pero las preguntas tienen como que requisitos de que no tenga respuesta y que se pueda responder con la evidencia que nosotros hemos recolectado. Eso fue lo que entendí de eso. Ujú. Ok, solamente para ir sentando la idea. Nosotros podemos tener un tema de investigación. ¿Ok? Digamos que siguiendo con la temática del tema de violencia. Violencia voy a ponerlo aquí mejor escrito porque mi letra es bien fea. Vamos a ver. El tema violencia intrafamiliar o violencia familiar. Vamos a poner violencia familiar. Ese puede ser el tema. Ahora, ¿el problema cuál sería? ¿Cuál sería el problema? Y hay que ligar esto con objetivos generales o un objetivo general. Y luego hay que ligarlo con objetivos específicos. Ujú. Y luego hay que plantear una hipótesis. Ujú. Y luego hay que establecer lo que son indicadores. ¿Ok? Para medir. Y luego hay que establecer fuentes. O sea, fuentes de información. Y luego hay que establecer un presupuesto. Y luego hay que establecer un cronograma. O sea, ¿en qué tiempo voy a hacer esto? Lick, en el caso del problema, podríamos decir que es las causas. Ajá. Causas Ajá. ¿Causas de qué? de la violencia familiar. ¿O qué lo ocasiona? ¿Por qué motivo llegan a la violencia familiar? Ujú. ¿O dónde se origina, por decir, la violencia familiar? Ajá. Es correcto. ¿Qué factores qué factores nos lleva a crear violencia? Pues, Ajá. no, no entendí, disculpa que me metí ahí, pero Sí, sí, está bien, Juan. ¿Qué factores o causas? Ajá. Causas nos que, lleva a que se Y el ocasione objetivo general podría ser prevenir la violencia familiar. que conllevan la violencia familiar. Ahora, algo que les quiero aclarar es que cuando uno plantea un problema, generalmente uno establece lo que son causas y, como dicen en física, toda acción Reacción hay una reacción, ¿va? Causas que conllevan serían las consecuencias. y consecuencias ¿a dónde? Podría ser consecuencias en la sociedad. Consecuencias en la sociedad, ¿a dónde más? Puede ser. En el hogar, En el hogar, ajá, ¿qué más? ¿A dónde más puede ser? En la sociedad, familiar, ¿qué más? En lo personal también, porque tendría problemas psicológicos. Causas que conllevan y sus consecuencias psicológicas, podría ser, ¿va? ¿Psicológicas a quién, Gladys? a los miembros de la La familia. víctima. Ujú. En los miembros, ¿cuáles miembros? Donde se está ocurriendo la violencia familiar. Sí, pero ¿cuáles miembros? ¿Cuáles miembros de la familia? La familia, los hijos, la esposa. La pareja.
Ujú. Ok. Estamos aterrizando. ¿Cuál podría ser un objetivo? O sea, el objetivo tiene que ir ligado al problema. Bajar los índices de violencia familiar. Bajar los índices de O violencia evitar familiar. Buscar una solución al problema. prevención de la violencia. Ok, tienen que aterrizar bien. ¿Vamos a atacar el problema o vamos a buscar las causas? ¿Qué vamos a hacer? Primero encontrar las causas y luego atacar. Ok, pero esos son dos tareas diferentes. En Esas este son dos momento, ¿qué estamos haciendo? Buscando el problema. Buscando causas. Causas. Y consecuencias. El planteamiento del problema, más que todo. ¿Verdad? Ajá, exactamente. Entonces, para ir definiendo el objetivo general, se usa, compañeros y compañeras, nosotros usamos en investigación lo que es la taxonomía de Bloom. Apunten esto. Taxonomía de Bloom, miren. Entonces, la taxonomía de Bloom indica cómo redactar los objetivos generales y específicos. Miren. Taxonomía de Bloom. Aquí lo va a apuntar. ¿No? Esto lo van a ocupar ustedes. Entonces, en la taxonomía de Bloom, nosotros vamos a ocupar un verbo para poder redactar estos objetivos. Entonces, aquí hay verbos, miren, que nos pueden usar, nos pueden servir para redactar esta parte. Miren bien cómo dice acá. Voy a borrar esto que tengo acá, un ratito. ¿Qué verbo nos pueden servir acá? Dice analizar, calcular, comparar, concretar, crear, definir, desarrollar, describir, diagnosticar, discriminar, diseñar, enumerar, establecer, evaluar, explicar, exponer, formular, mostrar, replicar. ¿Con cuál verbo podemos arrancar nuestro estudio? Formular. Formular. ¿Formular qué? El origen del problema. Formular. Identificar el origen del problema. ¿Cómo cuál? Analizar. Identificar. Analizar, ajá. Identificar, ajá, también puede ser. Formular puede ser también, no digo que no, sí. Concretar. Concretar, ajá. Mostrar. Mostrar, ajá. Mostrar. Ujú. Entonces, una vez que uno ya definió puntualmente el verbo que va a usar, vayámonos con el último que mencionó el compañero, entonces uno ya empieza a redactar el objetivo general. Vamos a usar el último que mencionó el compañero, mostrar. Mostrar, y miren lo que voy a hacer ahorita. Las causas que conllevan la violencia familiar y sus consecuencias psicológicas en la familia. Y uno va a decir, pucha, Alex solo le agrega un verbo. Sí, es correcto, solo le agrega un verbo. Entonces, ¿por qué? Porque el problema tiene que ir ligado al objetivo. Ahora, los objetivos específicos me sirven ¿para qué? ¿Para qué me sirven los objetivos específicos? Para ayudar a hacer el problema, el objetivo general. Entonces, ¿qué objetivo podemos usar? Para tener, o sea, ayudarme al objetivo específico. El objetivo específico sirve para el objetivo general. Ayuda, complementa. Analizar sería. Enumerar. Ajá. Determinar. Determinar, ahí está, ajá, sí. Entonces, miren bien, vuelvo otra vez. Voy a usar el último que usó el compañero. Determinar. Y aquí puedo usar algo más específico. Determinar
el número de casos de violencia familiar, el número de casos de violencia familiar y el grado de consecuencia, o por ejemplo, el grado de trauma psicológico. Ahora bien, miren, fíjense bien. El problema y el objetivo, y el objetivo específico y el objetivo general se parecen bastante. Ahora voy a formular mi hipótesis. ¿Cuál podría ser una hipótesis, compañeros? El motivo de la violencia familiar. Sí, pero ¿cuál? O sea, hablando de una hipótesis, ¿cuál podría ser una hipótesis? ¿Qué podría suceder? Hipótesis no es eso, compañero. Hipótesis es, es como una teoría que usted tenga sobre esa causa. Una hipótesis podría ser que la violencia familiar aumenta la desintegración de familias, aumenta ¿qué podría ser? Podría ser la violencia ya personal, porque por ejemplo una persona que nació y creció en violencia familiar, podría decirse que una hipótesis es que esa persona va a ser alguien violento o alguien que va a seguir un patrón respecto a lo que vio. Es correcto, es correcto. Entonces uno formula una hipótesis, como bien mencionó José, en dos sentidos o en varios sentidos. Uno puede tener una hipótesis, o sea, se lo digo así puntualmente, es que igual que en un partido de fútbol, yo creo que ya les mencioné el caso de un partido de fútbol. En un partido de fútbol, uno puede decir, digamos, si es un partido entre Honduras y Costa Rica, Honduras gana y Costa Rica pierde. ¿Ya? Ese es un posible resultado. Honduras gana, Costa Rica pierde. Esa sería una hipótesis, pónganle nula. Una hipótesis alternativa puede ser, no, Costa Rica gana, Honduras pierde. Eso es otra teoría. Otra hipótesis puede ser, no, empatan los dos. Entonces ya uno va formulando una serie de hipótesis o hipótesis alternativas. O sea, solamente les digo. Entonces, como bien dijo el compañero, puede ser que la crisis económica aumenta la violencia familiar. Es correcto, es correcto. Entonces, uno lo tiene que demostrar. Entonces, supongamos que ese último que mencionó la compañera, que la crisis económica, o sea, la falta de empleo motiva esa violencia familiar. Pero si es así, entonces yo tengo que reformular el problema. Entonces, yo tengo que decir, no, la falta de empleo, y fíjense bien qué curioso lo que acaba de decir la compañera. Entonces, ya eso lo hace más específico. La falta de empleo motiva la violencia familiar. Y tiene consecuencias psicológicas. Entonces, si se fijan, este es un buen ejemplo de cómo una idea inicial, pues la voy ajustando. Porque me doy cuenta que posiblemente la idea inicial es muy amplia y necesito redirigirla a algo más específico. Porque uno puede decir la violencia familiar,
posiblemente es un man que le encanta trompear a la gente. Uno puede tener una teoría, pero, no, es falta de empleo. No, es que estuvo en un lugar donde los papás eran violentos. Entonces, esa violencia entonces ya uno se da cuenta que es una serie de factores bastante amplia. Entonces necesito redireccionar eso y hacerlo un poco más puntual. Entonces, hacia eso nos vamos con esto. Ahora, si nos vamos al tema de indicadores, ¿cómo qué puede ser indicadores? Compañeros y compañeras. Indicadores. Les digo esto porque lo vamos a hacer esto, ¿verdad? No es que yo me lo estoy inventando ahorita. Todo esto de indicadores, fuentes y presupuesto lo vamos a hacer. Podría ser abuso físico. ¿Cómo? Abuso físico. Un indicador. Abuso físico, pero ¿cómo lo mide eso? Sería la tasa de violencia en un determinado sector. Ajá, ese es un indicador muy bueno. Tasa de violencia. En un sector, ajá. Eso es un indicador muy bueno, ajá. ¿Qué otro indicador podemos tener? El número de muerte que provoca. Ajá, esa es tasa de mortalidad. El número de denuncias que hay respecto al tema. Ajá, exacto, muy bien, muy bueno. Número de denuncias. Edades entre las que ocurre el tipo de violencia. Ajá, es correcto. Edades. La deserción podría tomarse en cuenta. Exacto, deserción. Deserción, pero ¿en qué sentido, compañero? Por ejemplo, deserción en el sentido de que abandonamos el país por X motivo. Puede ser, pero Estoy inventando ahí en voz alta. exacto, pero hay que redireccionar a mejor ese indicador porque hay que medirlo, compañero. Los indicadores se miden en función del tiempo. Pero Claro, si no tenés bien claro el indicador, entonces es mejor no usarlo. Porque el problema, te puedes encontrar un escenario donde no encontres información del indicador que estás pensando. Pero tasa de violencia, tasa de mortalidad, perfectamente eso lo podemos encontrar y pedírselo a las autoridades. ¿Cuáles podrían ser las fuentes, compañeros, de esto? Un tribunal, Poder judicial, por eso. el Poder Judicial, la misma policía puede brindar información, como usted lo dijo. El mismo Ministerio Público les puede servir o la policía. Ajá, eso le iba a decir al Ministerio Público. Ajá, todos esos institutos, principal para mí sería el Ministerio Público. Ajá, el CORE 7, la policía. Derechos humanos, la Fiscalía de Derechos la humanos. Mujer. Es correcto, es correcto. Entonces, esas son las fuentes. ¿Cuál es el presupuesto, compañeros, que necesitamos para esto? ¿Qué presupuesto? ¿A qué me refiero yo con presupuesto? Tiempo, dinero. El tiempo y el dinero, es correcto. Pero en este caso estamos hablando de dinero. Entonces, si hablamos de un presupuesto, estamos hablando de, ok, somos 5 integrantes en el grupo, ¿vos qué vas a hacer? No, yo voy a ir a tal lado. Ok, ocupo gasolina, compañero. Y fíjate que ocupo levantar una encuesta a tantas personas. Fíjate que ocupo para las copias. Entonces uno va armando un presupuesto. Si usted me dice que va a hacer una encuesta de la violencia familiar en todo Honduras, ¿cuánto presupuesto era ese? Eso significa más del que tengo ahorita. Implica ir a San Pedro, implica ir a Ceiba, implica ir a Tela, implica ir a Olancho, implica ir a Choluteca, implica ir a Cotepeque, a Copán, a todos lados. ¿Cuánto dinero se va en eso? Más del que tenemos ahorita, Lee. Entonces, uno define la investigación con base al presupuesto. Entonces, si digamos, usted dice que no tiene el dinero para ir a todo Honduras, entonces, organizo más el tema y digo, causas que conllevan la violencia familiar y consecuencias psicológicas en la familia, y uno ya lo
establece en tiempo y en dinero, en tiempo y en lugar. ¿En Lic. dónde? ¿En qué sector? Digamos, en Amayangle. ¿Qué fecha voy a investigar? Ah, bueno, del 2010, 2015 al 2017 o el 2018. Y aquí ya como que establezco mejor las fechas, ¿verdad? En función de un cronograma y un presupuesto. ¿Me explico? Entonces, al principio yo puedo tener la idea bien grande, pero a medida yo me voy viendo los objetivos y así, tengo que ir ajustando mis objetivos específicos y mis objetivos generales en función de lo que yo voy viendo. Esto es más o menos como lo que tienen que hacer ustedes para ir ajustando la investigación que se viene más adelante. Creo que esto sería todo por hoy, compañeros y compañeras. Los espero el día miércoles, ¿verdad? A la hora del examen. Y recuerden trabajar en el artículo, ¿verdad? En el artículo, traten de hacerlo evitando el copy-paste, ¿verdad? Usando la normativa APA y vean las grabaciones que yo ya les expliqué cómo insertar citas y vean el ejemplo del artículo que yo ya les posteé, que hice yo, para que se den una idea de cómo debe de ir, ¿verdad? Eso sería todo. Entonces, dígame. Fíjense que yo soy del grupo 1. Fíjese que una compañera nos avisó que ya no iba a estar en el grupo. No, entonces dice que- repórteme eso por correo, compañera. Solo repórtemelo, dígame, tal persona no va a estar en el grupo y listo. Ah, ok. Ok. El artículo ya venció. ¿Cómo? El artículo ya venció. El artículo ya venció. Tenía fecha para ayer, límite. Ah, bueno, entonces, sí, yo creo que sí, porque, déjenme ver, porque, si Lo no que hay me- pendiente es el resumen, Lick. sí, no, es que estoy confundiendo con el resumen, es correcto. No, entonces, ese artículo lo voy a revisar, ¿verdad? Y les voy a dar mis comentarios. Yo siempre los retroalimento a ustedes, ¿verdad? Si veo que no, el producto no está bueno, pues se los voy a decir, ¿verdad? Pero eso lo vamos a discutir el día lunes. Vayan tranquilos al examen, háganlo tranquilo. Y yo los retroalimento durante la semana. Los voy a estar retroalimentando sobre el artículo. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Listo, gracias. Vaya pues, listo, compañeros. Pasen muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Lick, solo tengo la duda, es que no le escuchaba bien al inicio. Dígame. De la fecha del examen. ¿Cómo? El lunes dijo que era el examen. No, aquí está la fecha, compañera. Miren. Gracias. Miércoles 8 de junio. Ya me traumó usted más bien. Ya me asusté porque no le escuchaba bien, pero gracias. No, aquí está. Vaya, listo. Saludos y buenas noches.